Bien, una vez instalado el MySQL, vamos a trabajar en él. Como estamos en la parte de lenguaje de definición de datos, vamos a trabajar con el modelador que viene en el programa Workbench que se instaló junto con el servidor de MySQL. Me voy a las opciones de todos los programas, busco la carpeta de MySQL donde fue instalado todos los elementos y selecciono el Workbench. El programa Workbench es una herramienta visual que me permite administrar toda la información del servidor de MySQL. Entre ellos, pues yo puedo manejar consultas y eso lo hago con esta parte que es el SQL Development, en donde creo conexiones y puedo abrir ventanas para hacer consultas. Tengo el modelador de datos y tengo la administración del servidor, en donde yo puedo administrar los usuarios, administrar las sesiones e inclusive hacer respaldos y restauraciones de la base de datos. El modelador de datos vamos a manejarlo para poder crear nuestro modelo. Entonces me voy aquí a la opción de Create New ER Model para poder empezar a trabajar con mi nuevo modelo. Entonces me aparece la ventana donde voy a manejar el modelo. Ajusto la ventana para que quepa en la pantalla y voy aquí a seleccionar la opción de ADD Diagram. Entonces cuando yo le doy ADD Diagram me crea un espacio en donde voy a poder modelar mis tablas y así poder generarlas a través del lenguaje de definición de datos. En esta parte está el área de trabajo. Aquí puedo ver mediante un zoom toda la estructura del diagrama y aquí tengo el árbol de catálogo, además de un descriptor de un editor de descripción, ¿sí? Aquí en el fondo yo puse mi modelo, entonces voy a seleccionar el modelo de inventarios y facturación, que fue el primer problema que estuvimos resolviendo. Aquí tengo las entidades clientes, facturas de ventas, productos y las relaciones que están establecidas entre ellos. Bien, voy a pasar el modelo a mi modelador de MySQL. Entonces aquí tengo las opciones para agregar una nueva tabla. Entonces, de acuerdo a las reglas que se establecen para la transformación de un modelo entidad vínculo a un modelo relacional, pues bueno, cada una de las entidades se va a convertir en una tabla en el modelo relacional. Entonces voy a agregar cada una de las tablas en mi modelo. Antes que nada voy a modificar el nombre de mi base de datos. Aquí por defecto me está poniendo MyDB como el nombre de la base de datos. Entonces si yo le doy doble clic, entonces puedo yo modificar las características de la base de datos. Aquí le doy botón derecho, le doy edit, botón derecho, edit esquema, y entonces aparece los atributos del esquema. Ahí el nombre, entonces en vez de ser MyDB le pongo inventarios. Lo cierro para que yo pueda tener más espacio y aquí entonces ya tengo mi base de datos. Empiezo entonces ahora sí a colocar mis tablas. Coloco mi tabla de clientes. Si yo le doy doble clic, entonces puedo modificar sus atributos. Aquí le pongo el nombre de la tabla clientes.
Y aquí puedo empezar a colocar los atributos que son las columnas que va a tener mi tabla en el modelo relacional. No definimos los atributos en el modelo, pero aquí vamos a definir algunos atributos correspondientes a cada una de las entidades. En primer lugar, pues el primer campo que voy a poner es un identificador que me va a servir para identificar de manera única cada uno de los registros. Si yo le doy doble clic, el modelador me está proponiendo de manera automática el nombre de la columna ID clientes y de tipo entero. Además, me está colocando una llave para indicar que es una llave primaria, lo mismo que selecciona el atributo PK, que indica en inglés primary key, y que no permite nulos, que es esta NN. Entonces esas son las características que debe tener un identificador: no permitir nulos, y pues se tiene que poner la clave como clave. Esto, como lo mencionamos en el modelo relacional, todos los campos o atributos en una tabla identifican de manera única el registro. Esto se le conoce como superclave, pero un campo podemos ponerlo para que identifique al registro de manera única, y a eso se le llama clave o clave primaria. Le voy a agregar algunos atributos aquí a la tabla de clientes. Esto dependerá del análisis del problema. Aquí, por ejemplo, pongo los nombres del cliente y le voy a definir un tipo. Aquí los tipos que regularmente se manejan en MySQL son el entero, el int, el float, el flotante para números de punto flotante, y para las cadenas se manejan los chars, pero también existe el tipo varchar que me permite ajustar el tamaño de acuerdo a la cantidad de espacios ocupados por la cadena. Entonces ahí le voy a poner varchar y le tengo que especificar de qué tamaño va a ser. Le digo que sea de 100 caracteres. Ok, entonces ya tengo el nombre de los clientes con un varchar de 100, y pongo aquí apellidos cliente, que también va a ser un varchar de 100. Y ahí ya tengo mi primer tabla. Además de que me puso una llave en el ID clientes, también me está identificando lo que se conoce como índices. Es un índice primario que identifica al ID cliente. Esto permite que las consultas sean mucho más rápidas a través de estos índices, que no es más que estructuras asociadas a los archivos de la información para una búsqueda mucho más rápida. Selecciono otra tabla para que ahora yo ponga la entidad de ventas. Aquí lo voy a poner, le doy doble clic y entonces le voy a cambiar el nombre a ventas. Igual pongo un identificador de clave primaria que se va a llamar ID ventas, y aquí pongo algunas columnas que estén relacionadas con la venta, como la fecha de la venta. Este es un valor que va a ser de tipo fecha. Entonces yo tengo tanto el tipo fecha como el fecha tiempo, en donde los dos valores, tanto la fecha como el tiempo, se especifican. Lo voy a poner aquí solamente fecha. Y además voy a poner un campo que se llama monto venta, y esto lo voy a definir de tipo float
para indicar que es de tipo flotante para permitir valores con punto decimal. Entonces ahí ya tengo mis entidades, clientes y ventas. Entonces tengo estas dos entidades. Voy a poner también la de facturas y la de productos. Nuevamente selecciono el icono de tablas. Coloco la tabla correspondiente. Esta se va a llamar facturas. Le pongo un identificador. Le pongo la fecha de la factura de tipo date y el monto de la factura. Monto factura, que va a ser de tipo float. Le doy escape y entonces ya tengo las columnas correspondientes. Yo puedo tener columnas y también las puedo eliminar si les doy botón derecho, y aquí está la opción de delete selected columns para borrar las columnas que no quiera tener en mi tabla. Cierro mi definición de facturas y ahora voy a agregar una nueva tabla que es la de productos. Le doy doble clic, le cambio el nombre, productos, le asigno un identificador único, una clave primaria, pongo la descripción del producto, que va a ser un varchar de 200, le pongo una clave de producto, que es un varchar de 45, que me va a permitir identificar la clave con la que se identifica el producto con el proveedor, y le pongo un código de barras que también lo voy a dejar como 45. Entonces ya tengo ahí mis entidades identificadas como tablas. Ahora voy a establecer las relaciones. Aquí tengo una relación 1 a 1 entre facturas de ventas y ventas. Entonces voy a seleccionar mi relación en donde dice 1 a 1. Aquí es importante la dirección en la cual se unan las dos entidades, porque el fenómeno de transferencia de clave del cual hablamos en el modelo relacional pues va a establecer hacia dónde se va a colocar o hacia dónde se va a trasladar la clave de la tabla que se va a relacionar. Entonces si yo pongo primero facturas y luego lo uno a ventas, entonces lo que estamos haciendo es trasladar la clave de la entidad o tabla ventas a la tabla facturas. Entonces ahí, si yo lo selecciono de esta forma, se ve en verde cómo se está haciendo la transferencia de la clave que identifica como clave primaria a las ventas, se está trasladando a las facturas. Y bueno, eso es precisamente lo que nosotros queremos, que la factura tenga identificada el ID de la venta de la cual se realizó. Si yo quisiera hacerlo de manera al revés, entonces tendría que haber seleccionado primero la tabla ventas y luego la tabla facturas. Ahora vamos a hacer la relación 1 a muchos, que tiene clientes con facturas y clientes con ventas. Entonces aquí tengo un icono que identifica mi relación 1 a muchos, lo selecciono y entonces tengo que definir primero el lugar de la tabla donde van a ir la parte de muchos y luego la tabla donde va uno. Entonces de esta forma se nota cómo la relación se está estableciendo de uno a muchos. Bien, aquí también estamos notando el fenómeno de traslación de la clave. El ID cliente se está trasladando hacia la tabla facturas a través de esta relación.
Lo mismo voy a hacer con ventas y clientes. Selecciono la relación 1 a muchos, selecciono primero la tabla donde va la parte de muchos y luego la parte donde va uno, y entonces se establece la relación y nuevamente se hace el fenómeno de transferencia de clave, en donde la clave de ID cliente se está trasladando a la tabla de ventas. Aquí es importante que a este tipo de claves que se está ubicando en ventas y que tiene un rombo de color rojo, es una clave que se conoce como clave externa o clave foránea, en inglés foreign key. Esto es muy importante porque en el lenguaje de definición de datos seguramente se va a establecer una restricción en donde se define a este campo como un campo de clave externa, y esa restricción me va a permitir controlar la información que se maneja en cada una de las tablas. Yo no puedo agregar una venta si no tengo un cliente, y también no puedo agregar una factura si no tengo un cliente. Esto quiere decir que si mi factura tiene un ID cliente que no está en la tabla clientes, pues entonces me va a marcar un error si esa restricción existe dentro de la base de datos. Lo mismo pasaría con ventas. Si ventas estoy poniendo un ID cliente en clientes ID cliente, un valor que no existe en la tabla clientes, pues entonces seguramente me va a marcar un error. Ahora voy a terminar con la relación que hay entre ventas y productos, que es una relación de muchos a muchos, y que voy a seleccionar aquí el icono que establece ese tipo de relación. Establezco las relaciones y, como lo mencionan las reglas de transferencia de un modelo entidad vínculo a un modelo relacional, pues bueno, esto va a resultar en otra tabla.